Buenos días. El grupo de jóvenes de Internet Society, Capítulo Colombia y la Mesa Colombiana de Gobernanza de Internet les da la más cordial bienvenida a la segunda edición de la Cumbre Juvenil de Gobernanza de Internet, evento que es el día cero del 10º Foro Colombiano de Gobernanza de Internet, que tendrá lugar los días 21, 22 y 23 de noviembre del presente año, en estas instalaciones de la Universidad del Rosario. Mi nombre es Ana Patricia Ramos y les estaré acompañando durante toda la jornada como su maestra de ceremonias. Es un honor para el Grupo de Trabajo de Jóvenes ISOC Colombia presentar este evento. Les agradecemos a todas las personas que nos acompañan en esta mañana bogotana. Esta segunda edición de la Cumbre de Gobernanza Juvenil nace de un esfuerzo conjunto y un arduo trabajo entre los integrantes del Grupo de Jóvenes ISOC Capítulo Colombia y otras instituciones. Asimismo, este evento es posible gracias a la colaboración de la Mesa Colombiana de Gobernanza de Internet, a la logística y facilidades de parte de la Universidad del Rosario al abrirnos sus puertas y al apoyo de diversas organizaciones y personas que han colaborado con la realización de este evento. Este es un evento de jóvenes interesados en contribuir al ecosistema de Internet a través de habilitar espacios en los que se pueda aprender, enseñar y compartir ideas y experiencias que aporten al crecimiento y desarrollo de la gobernanza de Internet, principalmente enfocado en nuestra realidad social colombiana. Esperamos que sirva de introducción a la gobernanza de Internet para aquellos asistentes que sea su primer contacto con el tema, y para los que ya están involucrados en el ecosistema, esperamos encuentren en las charlas del día de hoy temas que contribuyan con su especialización en el entorno de la gobernanza de Internet. El evento está dividido en 4 módulos. En cada uno de estos se tocarán aspectos fundamentales de la gobernanza de Internet y de relevancia actual en el marco de la realidad y dinámica social en la que vivimos. Sin mayor preámbulo, damos la apertura formal a la segunda edición de la Cumbre de Jóvenes de Gobernanza de Internet. Con un aplauso, démosle la bienvenida al primer panel del día, la responsabilidad legal de los contenidos en plataformas digitales, el debate sobre la regulación de los algoritmos de inteligencia artificial, presentado por María José Murillo Murillo. Por ello, le pedimos a la panelista que por favor nos acompañe. Un aplauso. Muchas gracias. María José Murillo Murillo es una abogada especialista en Derecho Informático y de Nuevas Tecnologías con énfasis en ciberseguridad e inteligencia artificial. Listo, buenos días a todos. Mientras ponen la presentación, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es María José Murillo, yo soy abogada especialista en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías. Actualmente también me encuentro estudiando análisis y desarrollo de software, lo que también ha motivado mi investigación que les voy a presentar el día de hoy. El día de hoy la ponencia trata acerca de la responsabilidad legal de los contenidos en las plataformas digitales, el debate sobre la regulación de los algoritmos de inteligencia artificial. Es una investigación que inició desde febrero de 2023 y se inspiró bajo un caso que les voy a exponer el día de hoy. A diario escuchamos muchos más los avances relacionados con inteligencia artificial, el incremento que
este uso de este tipo de herramientas ha tenido en nuestra vida diaria, no solamente en temas de entretenimiento, sino también en nuestras labores y demás actividades. Si es complejo regular la inteligencia artificial en sí misma, ¿sí? Es mucho más complejo y mucho más difícil regular el uso de algoritmos de inteligencia artificial que se implementan hoy en día en las plataformas digitales. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto de que las plataformas digitales, redes sociales, e-commerce y demás se caracterizan por ser espacios libres. Eso es lo que culturalmente se ha hecho, eso es lo que, si uno ve la historia, el desarrollo de Facebook, de Amazon y toda la filosofía que tienen, digamos, las personas que están en tecnología, es un espacio libre. Por eso también la lucha del software libre y demás movimientos que podemos estudiar en temas tecnológicos. Listo, gracias. No me cambia. Ah, ya. Bueno, hasta la fecha, las normas en materia de protección de datos han sido las que han marcado, digamos, la parada para regular todo el uso de inteligencia artificial y demás algoritmos de inteligencia artificial en las redes sociales, en los e-commerce, en las actividades que realizamos hoy en día. Pero poco a poco nos hemos centrado en regular la forma en que los algoritmos de inteligencia artificial apoyados de ese procesamiento de datos son implementados para influir en las decisiones de sus usuarios, causando daños no solamente desde el ámbito personal, porque pues ya por lo menos Meta le han hecho llamados de atención frente a la adicción que generan los usuarios y también frente a la influencia de los contenidos. Entonces, no se trata solamente de un daño personal, sino también de un daño general que incluso puede afectar la democracia de un país. De eso estaremos hablando más adelante. Este trabajo de investigación inició a principios del año 2023, como les venía comentando, por lo que es muy reciente. La idea de este proyecto es hacer un análisis tanto jurídico como técnico de las posibles soluciones que podríamos generar para las plataformas digitales y no solamente proponer soluciones jurídicas en temas de regulación, sino también ver de qué manera podemos proponer herramientas tecnológicas para que las plataformas puedan emplear mecanismos y técnicas que garanticen el derecho de transparencia algorítmica y de la autodeterminación de la información que tenemos los usuarios en las redes sociales. Desde que conocí el caso González versus Google, a pesar de que existe ya una decisión tomada, digamos, por parte de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, en el cual niegan las pretensiones del demandante, que más adelante también se las voy a comentar. Desde que conocí este caso, en el cual el señor González demanda a la empresa Google, Facebook y Twitter por los atentados ocurridos en el año 2015 en Francia, me pareció muy curiosas muchas posturas, en especial las posturas de los jueces, porque prácticamente ellos admitieron que no conocían cómo funcionaba el algoritmo de Facebook, ni de Google, ni de Twitter, y que por ende no se atrevían a hacer una declaración o a tomar decisiones por fuera de la sección 230 que pertenece a la Ley de Ciencia de las Comunicaciones de Estados Unidos, que también voy a entrar en detalle. Esto es preocupante, ¿sí? Porque el hecho de que los jueces determinen de que, bueno, está bien que no tengamos conocimiento de algo, pero estamos hablando de que es una demanda que no es algo nuevo, porque ya se han venido demandando a las plataformas digitales en Estados Unidos concretamente desde 1996 para atribuirle responsabilidad por el tipo de contenido que difunden y por el algoritmo que usan para perfilar a los usuarios y para decidir qué pueden ver y qué no. Uno diría que una solución práctica y eficiente es la que ha tomado tanto el Congreso como la Corte de Estados Unidos, de decir, ustedes autorregúlense, ¿sí? Pero es que no es así. El vacío legal sigue siendo enorme y la solución no es lanzar esa responsabilidad a las plataformas, sino ver de qué forma llegamos a entender el funcionamiento de estos algoritmos también desde el derecho y brindar una solución que beneficie el desarrollo tecnológico, pero que también garantice los derechos fundamentales de nosotros como usuarios de las plataformas digitales. Para entrar en contexto y poder entender concretamente el porqué de esta investigación, nos tenemos que remontar al año 2016, exactamente en julio, cuando el señor Reinaldo González interpuso una demanda en contra de Google, Facebook y Twitter
con el fin de responsabilizar a estas tres plataformas digitales de manera directa y secundaria por los actos ocurridos el 13 de noviembre de 2015 en París, Francia, en donde el grupo terrorista ISIS ejecutó un ataque en contra de la revista Charlie Hebdo. En este ataque fallecieron 132 personas y hubo 352 heridos. Entre ellos, Noemi González, hija del demandante, que entre otras cosas fue la única víctima norteamericana de dicho atentado. Uno diría que, bueno, entonces, ¿qué tiene que ver Google y Facebook y Twitter con ISIS? Porque esta persona hizo esto. Uno diría que esa está descabellado, pero no, como ya les venía comentado, ya han habido muchos casos en Estados Unidos, concretamente 3, en los cuales han querido responsabilizar a las plataformas por atentados terroristas. La respuesta es sencilla. Para el demandante, lo que hacía Google es que ejercía influencia sobre los usuarios con su contenido, cooptando y reclutando personas para el terrorismo. ¿Por qué? Porque prácticamente le habilitó y le facultó a ISIS crear cuentas en YouTube. Hasta aquí todo bien, porque pues uno como plataforma no va a saber si esa persona pertenece a un grupo terrorista o no. Esas no son de las preguntas que se le hace cuando uno crea un perfil. El problema resulta que cuando tú subes cierto contenido, la plataforma tiene la responsabilidad y también la capacidad tecnológica de identificar de ese contenido qué elementos no son apropiados. Como por ejemplo, ISIS subía abiertamente imágenes de secuestros, de armas, de atentados. Y esto nunca lo controló YouTube. YouTube en ningún momento dijo stop o hizo alguna regulación, y estamos hablando del año 2015, ellos empezaron a subir contenido desde el año 2012. Ellos igualmente tenían la capacidad tecnológica para hacerlo, ¿sí? Esto es lo que planteó prácticamente el señor González en su demanda, y esta fue la razón por la cual, por segunda vez, la Corte Suprema de Justicia estaba enfrentando un caso en el que acusaban a una red social o a una plataforma digital de ser promotora de atentados terroristas. Adicionalmente, los contenidos que tenía ISIS, tanto en YouTube como en Google y en Twitter, estaban monetizados, ¿sí? Por lo que el señor González lo que hizo fue atribuirle responsabilidad de secundaria a estas plataformas, debido a que el dinero que le daban por la monetización de este contenido podía contribuir, según en palabras de él, a financiar al grupo terrorista. Según la ley de antiterrorismo que tiene Estados Unidos, las personas que son víctimas, como él, tienen la oportunidad de reclamar daños y perjuicios ante el Estado. Y prácticamente el proceso es muy sencillo. Era como decir, responsabilizo a ISIS por esta situación que ocurrió, pero ellos dijeron que no, responsabilizaron a las plataformas digitales. Resulta que este tipo de demandas, pues como les digo, no es tan descabellado, no está fuera de lugar, pero al momento de el demandante poder argumentar cómo funcionaba el algoritmo, le fue difícil. Y ahí es cuando empezamos a hablar de la transparencia algorítmica. ¿Por qué le fue difícil? Porque nadie entendía en ese tribunal cómo funcionaba el algoritmo de Facebook, y Facebook, Google y las demás plataformas se ampararon con que el algoritmo pertenecía al secreto industrial que les pertenecía a ellos y que no podrían tampoco revelarlo porque podría afectar sus ganancias. Entonces aquí ya estaba el demandante en una desventaja bastante grande. Otra de las desventajas que tuvo el señor González en este caso fue que Facebook y pues todos los abogados de las demás plataformas se ampararon bajo la sección 230. La sección 230 es prácticamente el sostén de la libertad de expresión de las redes sociales en Estados Unidos y en el mundo, porque lo que pasa prácticamente allá influye significativamente en lo que pueda pasar o como el comportamiento que los usuarios puedan tener en las demás plataformas digitales. ¿Qué dice en resumen esta sección 230? Que prácticamente lo que yo publique es responsabilidad mía y no tiene que ver Facebook, ni Twitter, ni Instagram, ni Google en nada de lo que yo comparta en mis redes sociales. Los exime de cualquier tipo de responsabilidad de contenido. Pero lo curioso es que esta ley se creó en 1996. Estamos hablando de un contexto muy diferente del Internet, donde solamente existían tableros digitales de publicación. Es decir, lo más parecido a una red social era un foro donde tú podrías comentar lo que te gustaba, lo que no te gustaba y ya. Nadie se imaginó nunca cuando crearon esa ley que iba a tener el alcance que tiene hoy en día, que es crear perfiles a través de un me gusta, a través de mis preferencias y de mis comportamientos, y empezar a recomendar contenido conforme a lo que parece ser que a mí me gusta. ¿Y por qué digo parece ser?
Porque el algoritmo que usan las redes sociales, y eso ya se ha comprobado, ya hay estudios, ya hay documentales de eso en en Netflix, que pueden ver el dilema de las redes sociales y también el tema de nada es privado, y ahí lo explican perfectamente. Y también ya hay estudios al respecto. Los perfiles que nos hacen a nosotros no están muy acomodados a nuestra realidad. Prácticamente el algoritmo que se usa es un algoritmo que perfila conforme a los grupos que nosotros pertenezcamos, es decir, que se toma de lo general y se deja lo particular. Esta generalidad lo que provoca son sesgos algorítmicos, lo que hace que nosotros tengamos una percepción muy distorsionada de lo que vemos en redes sociales. Uno cree que uno cuando está en Facebook, cuando está en TikTok, especialmente que pues no es de mis redes sociales favoritas, uno ve de todo, ¿cierto? Uno nunca analiza y uno nunca es consciente de que el contenido que uno ve es repetitivo. Es lo mismo. Te tienen ahí enganchado, uno cree que uno está viendo, porque uno sigue, no sé, a la página del The Washington Post, del The New York Times, o no sé, alguna noticia en particular, uno cree que está informándose, que está teniendo mucha más diversidad de contenido y no es así. El contenido que uno consume en redes sociales es muy mínimo y repetitivo, porque ellos necesitan captar atención para poder optimizar esas ganancias. El tiempo que tú mantienes en redes es el tiempo que, prácticamente ese tiempo para ellos se transforma en dinero. Continuando con el caso en sí, pues prácticamente lo que hizo la Corte Suprema de Estados Unidos fue que decidió y dijo que no tenía ningún fundamento la demanda del señor González, debido a que el único argumento que utilizó la Corte, ojo, fue la sección 230, no utilizó nada más. Nunca refutó el tema de los algoritmos, nunca habló acerca del daño psicológico que genera este tipo de contenidos en redes sociales, porque no entendían cómo funcionaba. Ese fue el principal argumento. Y si tú lees la sentencia, lo que vas a encontrar es eso, ley o sección 230, absolutamente nada más. Cosa que también me parece preocupante, porque entonces se están limitando únicamente a citar una ley del 96, que hoy en día pues no significa que no tenga validez, simplemente que ya hemos cambiado significativamente. Otros casos de referencia que tuve para este estudio fueron pues los que ustedes pueden ver aquí, Serán versus AM.online. Uno de los más recientes y referentes es Force versus Facebook, en el cual también Force, que fue víctima del grupo AMAS, demandó a la plataforma Facebook por ayudar a difundir contenido de este grupo en demás perfiles, pero pues le desestimaron la demanda también en amparo de la ley 230. Entonces no tuvo éxito en este caso, prácticamente se amparó en la inmunidad ofrecida por esta sección Facebook. Como podemos observar, estos casos y demandas nunca se centraron como tal en el contenido, porque muchas personas dicen, no, es que cuando salió el caso de González hubieron muchos críticos porque decían, es que van a atentar contra la libertad de expresión. Aquí el tema nunca fue el contenido en sí mismo, el tema fue la forma en la que se está usando el algoritmo para recomendar ese tipo de contenido y también la falta de transparencia algorítmica y que no se garantiza la autodeterminación informativa que por obvias razones nosotros como seres humanos y como usuarios de cualquier medio de comunicación o cualquier plataforma tenemos, ¿cierto? Entonces no se trata como tal de una discusión muy centrada en libertad de expresión, porque cuando uno escucha opiniones sobre este caso tienden a desviarlo para ese lado y se pierde la esencia de lo que deberíamos hablar, que es la transparencia algorítmica. Qué pena. Para continuar pues, con mi ponencia, considero yo que es importante que sepamos y distingamos la diferencia entre algoritmo e inteligencia artificial, que muchas veces se tiende a confundir. ¿Por qué? Porque en este estudio yo inicié analizando primeramente los algoritmos, ¿sí? No todo algoritmo es a través de inteligencia artificial, no todo lo que uno ve es inteligencia artificial. Hoy en día para el perfilamiento de ciertas personas todavía se siguen usando algoritmos muy tradicionales. Entonces, prácticamente, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo pues son una serie de instrucciones que se le da a una computadora para que siga una tarea.
La inteligencia artificial lo que hace es utilizar algoritmos y datos configurados para poder darnos todo lo que tenemos hoy en día. El tema, pues los algoritmos lo que hacen es proporcionarle esa instrucción a la máquina a través también de lo que es el procesamiento de los datos masivos. Ya cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿sí? Como lo podemos ver en este mapita, la inteligencia artificial es el software que se desarrolla empleando una o varias técnicas. Estas técnicas pueden ser de aprendizaje automático, aprendizaje supervisado, el aprendizaje realizado por esfuerzo y también estrategias basadas en lógica, en programación lógica, en razonamiento simbólico y estrategias estadísticas también para el análisis de datos que se basan en estimación bayesiana, métodos de búsqueda y optimización. Hay muchas definiciones sobre inteligencia artificial, pero esta fue la más completa que yo personalmente pude encontrar y la que mejor se da a entender a las personas. Concentrándonos específicamente en los algoritmos, ya sabemos que son instrucciones que se le dan a una máquina y para que haga determinada tarea. Resulta que estos programas informáticos pues también son denominados modelos porque representan un aspecto de la realidad. El uso de estos programas se basa principalmente en el procesamiento de datos y pues no es nada nuevo, o sea, esto se viene usando hace mucho tiempo. Lo que sí es nuevo es la alta capacidad de procesamiento de datos que vemos hoy en día. Es que cuando uno ve cómo analiza, cómo uno pues va a empezar a diseñar un algoritmo, la cantidad de datos que uno tiene que analizar es inmensa y los programas y también el dinero que uno gasta en esos programas para que siga funcionando es mucho, o sea, es muy costoso en cierto modo entrenar y diseñar ciertos algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, en estos casos de redes sociales hablamos de algoritmos o programas con cierto grado de autonomía. No significa que pues, se manejen solos ni nada por el estilo. Autonomía, ¿por qué? Porque los resultados de perfilar a una persona ya no vienen programados por personas encargadas de diseñarlos, sino que las personas que son encargadas de diseñarlos se limitan a alimentar esos programas con una gran cantidad de datos para entrenarlos y les proporcionan instrucciones más o menos extensas, con el fin de que el algoritmo pueda tener un margen de apreciación propio y pueda funcionar pues, libremente o sin la supervisión de su programador. Entonces, es aquí cuando nosotros empezamos a hablar de los diferentes tipos de algoritmos, los sistemas automáticos y los sistemas de autonomía decisional. Prácticamente los sistemas automáticos es el algoritmo en el cual una persona está detrás de él para decirle, bueno, esto es lo que tengo que hacer, esto no, esto sí. El sistema de autonomía decisional lo que hace es que él va aprendiendo, ¿sí? Dependiendo a lo que uno le muestra, a lo que uno le dé, y a medida que, pues ya hay un momento en el que pues él ya genera cierta respuesta solo, y a medida en que cambia el contexto, asimismo él va teniendo una respuesta diferente dependiendo del contexto. Aquí no existe un único resultado posible como si lo existe en los sistemas automáticos. Aquí pueden existir millones de resultados posibles dependiendo del contexto que se le presenta al algoritmo. Y este último, el algoritmo de sistema de autonomía decisional, es el que actualmente le está causando problemas, o bueno, causando problemas no, generando retos a la sociedad y al derecho, ¿sí? Uno de los elementos más problemáticos, como yo se los vengo diciendo, es la transparencia algorítmica y la opacidad algorítmica. Son dos conceptos totalmente diferentes. La opacidad algorítmica es cuando yo ni siquiera me doy cuenta de que están haciendo eso conmigo cuando yo ingreso a Facebook, cuando yo le doy me gusta a una publicación o cuando yo la comparto. No somos conscientes del tratamiento que le dan a nuestros datos y mucho menos el tratamiento que se da a través de ese tipo de algoritmos. La transparencia algorítmica ya viene encaminado a la incapacidad o, digamos, falta de compromiso de las empresas de tecnología de explicar en qué consiste y cómo funcionan estos algoritmos y de qué manera nos pueden afectar y qué medidas podemos tomar. Prácticamente, ¿cómo funcionan pues estos algoritmos en materia de redes sociales? La verdad son muy diferentes, cada uno es muy diferente, el mismo que el que usa Twitter no lo usa Facebook y viceversa, o sea, son cosas muy distintas. Incluso Facebook o Meta, para cada sección usa algoritmos bastante diferentes. Uno diría que pues estos sistemas pueden crear perfiles muy precisos, ¿sí? Pero muchas veces esos perfiles fallan, o sea, los perfiles que diseñan de nosotros de redes sociales no son como lo que realmente es.
¿Fallan por qué? Porque son creados a partir de la pertenencia de los usuarios a diferentes grupos y bajo diferentes comportamientos. Es decir, se toma de lo general y olvidamos la singularidad propia de cada persona, lo que puede causar que muchos resultados de los algoritmos de búsqueda o recomendación de contenido sean incompletos, inexactos o incluso desactualizados, situando así a las personas, al usuario, a usted que usa las redes sociales, en un umbral distorsionado de la realidad que puede ser perjudicial. Hay que tener en cuenta que la incidencia pues, de la manipulación algorítmica, que es un concepto que se viene estudiando, concretamente yo vi estudios de este concepto desde el año 2014 de manera pues, ya seria y científica, pues prácticamente esta manipulación algorítmica no solamente tiene repercusiones personales, sino también repercusiones en el Estado social y democrático de derecho. Por ejemplo, basta con analizar los casos de Cambridge Analytica y de la Primavera Árabe. El de Cambridge Analytica, yo creo que la mayoría lo conoce, fue uno de los escándalos más grandes en materia de recopilación de datos para perfilar a los votantes y para pues, que ellos tomaran la decisión libre de por quién iban a votar en las elecciones del 2016 para Estados Unidos. Aquí, en Cambridge Analytica, lo más curioso es que a Facebook solamente se le responsabilizó por el tema de tratamientos personales y por tema de competencia. Nunca se habló de transparencia algorítmica. En el caso de la Primavera Árabe, fue el primer caso documentado y que sigue siendo un caso de estudio en el cual Facebook tuvo una incidencia bastante grande en la decisión y el comportamiento de los protestantes en esa época. Aquí fue el primer suceso político y social en el que se usaron las redes sociales de manera muy fuerte y muy significativa, lo que determinó pues, el desenlace de lo que ya conocemos como la Primavera Árabe. Entonces ya vemos de que las plataformas digitales pasan de ser un simple escenario de entretenimiento, ¿sí?, a ser un escenario de influencia en nuestras tomas de decisiones, no solamente comerciales, no solamente para comprar lo que vamos a consumir ahorita en Black Friday, sino también para las decisiones políticas que vayamos a tomar o también para digamos, la estabilización de una democracia. Entonces, esto va mucho más allá. O sea, ya las plataformas digitales no solamente son un espacio de e-commerce, un espacio de entretenimiento, un espacio solamente para compartir mis fotos y ya. Se ha convertido también en un espacio y en una herramienta política bastante fuerte, que no se le está prestando atención, porque no estamos yendo a regular realmente cómo está funcionando esas recomendaciones, esos algoritmos y esa inteligencia artificial que se implementa a diario y del cual nosotros somos pues prácticamente usuarios. Lo que pasa con estas plataformas es que tenemos una falsa percepción de pluralidad e imparcialidad de los contenidos de las redes sociales, ¿sí? Y esto que acabo de decir se puede demostrar en el estudio clásico de Kramer, que lo pueden consultar. Yo, bueno, creo que aquí dejé el link, no lo veo. Pero en este estudio, lo que se determina, y su principal foco de estudio fue Facebook, es que hay un contagio emocional a gran escala a través de lo que nosotros consumimos en las redes sociales. Somos muy fácilmente de influenciar, ¿sí? Uno cree que no, pero uno a veces ve, por lo menos cuando estamos en campañas políticas, ahorita las campañas regionales que pasaron, cómo la gente con una simple publicación es capaz de definir su voto. O sea, ya no hay un criterio mucho más allá de, bueno, conocer al candidato, saber qué proponen y nada, sino que dependiendo de lo que publiquemos, así mismo determinamos la simpatía o no de esa persona, ¿sí? O de ese candidato. Prácticamente, la regulación en este tema es muy complicado. Eso no es de sacar normas porque sí. Atribuirle responsabilidad a estas empresas privadas en este campo es difícil. El procesamiento de datos, la toma de decisiones por parte de las empresas, es claro que produce resultados poco favorables pues, para nosotros, desde nuestra psiquis y también pues, para el tema social. Pero resulta que hasta hoy en día no hemos encontrado una solución práctica y equilibrada para esto. Uno diría en primera instancia, pues yo que soy como más a lo derecho privado, que el derecho privado puede ser una solución. Incluso yo en el año 2017, cuando todavía estaba en mi pregrado, yo había planteado la posibilidad de atribuirle responsabilidad a Facebook por el tema de las políticas de privacidad, ¿cierto?
porque habían cláusulas abusivas, hasta el día de hoy incluso las hay. Me puse a estudiar todo el tema de responsabilidad, contractual, extracontractual, de todo este tema de la responsabilidad, y es difícil. Es casi que imposible hacerlo o regular este tipo de temas desde una perspectiva tradicional del derecho, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo el derecho privado puede llegar a lidiar con la difusión de noticias falsas, con los puntos de vista que aumentan la polarización de una sociedad y que tienen por objeto manipular a estas personas? ¿Cómo el derecho privado puede llegar a solucionar esto? Es una pregunta pues que todavía me la voy a responder mientras surja la investigación. Prácticamente nosotros nos hemos plantado pues el chip también de que todo lo que tenga que ver con regulación pues es malo en materia tecnológica. Todo lo que tenga que ver con regulación tiene que irse a, no sé, a la coacción, a la prohibición y demás, y no es así. También tenemos que encontrar, como les digo, un equilibrio entre este desarrollo tecnológico y el derecho, pues para poder ver de qué manera podemos solucionar estas problemáticas que están afectando derechos fundamentales. Como conclusión, dejo dos preguntas que son las que pues pienso solucionar a lo largo de esta investigación, que es ¿cómo evitar que a través del aprendizaje automático los datos masivos y las ciencias de comportamiento se manipulen las arquitecturas de toma de decisiones según fines comerciales o políticos? Y la segunda es ¿cómo podemos prevenir que la inteligencia artificial y el aprendizaje automatizado sean utilizados como herramientas para debilitar sistemas democráticos? Como última aclaración, pues el hecho de que estas cosas estén pasando y que evidentemente sean una afectación a nuestra integridad como personas, no significa que tengamos que tener aptitudes tecnófobas. Al contrario, tenemos que empezar a entender este mundo, tenemos que empezar a estar más inmersos en él. Por esa razón, esta investigación tiene dos componentes, no solamente proponer una solución jurídica, sino también tecnológica para estas plataformas. Y para que vean que el derecho también puede no solamente restringir, sino también decirles, bueno, listo, ustedes no pueden hacer esto, pero pueden empezar a formular sus algoritmos a través de estas herramientas, a través de estas técnicas, a través de este análisis de datos. Eso es lo ideal o lo que yo pretendo con esta investigación. Pues ya, eso era todo lo que les quería presentar por el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Vamos a abrir un espacio de una ronda de preguntas. Por favor, pues les pedimos ser breves debido a que estamos un poco justos de tiempo. También recomendarles, por favor, que a mano izquierda de la entrada está la mesa de registro para los que todavía no se han registrado. Es importante para la coordinación de los refrigerios y del transcurso de la jornada. Entonces, no sé si alguno de las personas que están aquí presentes tenga alguna pregunta. Muchas gracias por la presentación de la investigación. Me quedó una pregunta respecto a la conclusión que tú tenías también al final y era relacionada con es decir, ¿cuál sería como entonces el camino pensando en no desarrollar estas actitudes de aversión un poco al uso de la tecnología, sino por el contrario, como tener un pensamiento crítico, una mirada más ahí? Y en esa relación del análisis que tú haces y el derecho, ¿cuáles serían como las recomendaciones para los ciudadanos y ciudadanas normalitos, que no estamos como inmersos en temas de jurisprudencia o de investigación propiamente dicha, sino que somos usuarios y usuarias de estas herramientas, incluso de manera muy por inercia un poco, como que simplemente de manera automática cogemos el celular, se abre Facebook, Instagram y terminamos una hora moviendo el dedo pues para arriba y sí. Entonces, ¿cuál sería como esa recomendación, como ese trabajo un poco más específico para las personas, ciudadanos y ciudadanas de a pie, digamos?
Bueno, encaminado a los ciudadanos de a pie, una de las recomendaciones que yo doy, primero, para no generar ese pánico en materia de la tecnología, pienso que el camino más adecuado es la concientización y la educación frente a este tipo de herramientas, ¿sí? Nosotros, cuando empezó a salir el tema de la inteligencia artificial, lo que más se difundieron fueron noticias de pánico. Muy pocas fueron las noticias reflejadas en los beneficios que podía tener. Lo que escuchábamos era, nos van a quitar el trabajo, a los abogados se les va a quitar el trabajo, a los comunicadores, etcétera, etcétera. Y peor aún, la academia empezó a rechazar el uso de este tipo de tecnologías. Es decir, los docentes ni siquiera se tomaron el trabajo, algunos, no puedo hablar por todos, se tomaron el trabajo de decir, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo puedo empezar a darle, por lo menos a mis estudiantes, que es el primer acercamiento que una persona tiene pues, para aprender sobre ciertas cosas, que esto no es malo, que esto lo que va a ofrecer es un desarrollo tanto personal como en la sociedad? Entonces pienso que lo que primero hay que hacer es el tema de educación en este tipo de herramientas, de concientización, de poder, digamos, y esa mirada crítica, honestamente, la verdad, pues es muy difícil implantarla por un tercero, o sea, uno tiene que empezar por ello, ¿no? Por esa semilla. Pero otro tema que sí nos responsabiliza a todos, no solamente a los usuarios, sino también a las empresas, a los docentes en estas materias, incluso a nosotros los abogados, es que debemos empezar también a ser más conscientes de nuestros datos personales y del uso que le damos a ellos, de lo que compartimos en redes sociales. Nosotros, o sea, no sé, pareciera que cada vez que usamos esto es en automático, no somos conscientes de, bueno, yo qué estoy compartiendo, yo qué le estoy mostrando al mundo, yo qué le estoy mostrando a la empresa que está recolectando estos datos, ¿sí? Ya por lo menos está comprobado que el tema de la adicción a las plataformas digitales es real, o sea, es real. Ya se puede comprobar que las plataformas digitales en cierto modo generan cierta dependencia y daños psicológicos. Como gobierno, como responsables en estas materias, ¿qué vamos a hacer para contrarrestar estos daños? ¿A esperar qué? ¿Que hayan más afectados? ¿Que hayan más demandas? ¿Que hayan más multas? Yo creo que todo tiene que empezar a través de la educación, la concientización y también empezar a tomar responsabilidad, por lo menos las personas que estamos aquí, las personas que tienen esa capacidad, para poder empezar a regular estos temas y traerlos más a la discusión.